Papa Pío XII. Hoy son muchos los que se esfuerzan por arrancar de raíz la fe cristiana de las almas, ya sea con astutas y veladas insidias o con abiertas y obstinadas petulancias. La bienaventurada Virgen María a cada uno de nosotros nos repite aquellas palabras: haced lo que Él os diga. En la escuela de Nuestra Señora, el espacio radial para conocer y amar más a la Santísima Virgen y dejarnos enseñar por ella en la fidelidad total a su Hijo, según la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. En la escuela de Nuestra Señora, doctrina, comentarios de la actualidad y el aporte de invitados destacados en el ámbito nacional e internacional. En la escuela de Nuestra Señora. Conducción: hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la escuela de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. En la escuela de Nuestra Señora tenemos que saludar hoy a todos nuestros oyentes de Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica. Le damos la bienvenida a Costa Rica, que se incorpora también como oyente. Venezuela, Uruguay, y a todos los oyentes de nuestro país: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, el noreste del país. Nos dice acá el padre que también hay gente que escucha en el noreste, y aprovechamos para saludar entonces ahora al padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, padre Luján? Dios quiera, así que nos estén escuchando también en el noreste del país. También cruzamos el océano y, como siempre, saludamos a nuestros amigos en España, Francia, Italia, Alemania, Polonia también, sí señor. Y a todos los que se vayan incorporando, gracias a el compartir ¿cómo se llama? El programa cuando lo bajan, porque sabemos que también muchos lo bajan, pero después lo reenvían a otros. Así que es una alegría realmente colaborar, ser un granito más de arena para que todos los que os escuchen puedan realmente estar en paz con Dios, ir a los sacramentos, todos los que tienen la oportunidad, o al menos hacer un buen examen de conciencia y pedir perdón al Señor y reconciliarse con Él y estar tranquilos esperando al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para su gloriosa venida que está muy cerca. Así que es una alegría esto. Hoy vamos a tener un programa realmente hermoso también, porque vamos a comentar varias cosas, ecos
ecos del sínodo espantoso que acaba de terminar allá en Roma. Han habido y aparecen muchos comentarios muy interesantes acerca de lo que se ha buscado con la publicación de esos resultados parciales, padre, como usted lo decía la semana pasada. Todo apunta a mostrar algo y fue publicado por algo. Hay comentaristas, va a haber, padre, que han dado la tecla también con lo que sea. Sí, gracias a Dios es como que se está haciendo eco de los errores. Sí. Por lo menos se está analizando con seriedad, y creo que bueno, también eso ya nos da alegría de saber de que por lo menos algunos más están despertando, ¿no? Sí. Porque por ahí se escuchaba que sí son unas pocas voces las que se están alertando. No, pero son cada vez más. Sí, gracias a Dios, sí. Sí. Lástima que haya tenido que llegar las cosas hasta este límite, ¿no es cierto? Porque realmente, como decíamos en el programa pasado, hace 50 años que se empezó todo este desastre, y que lo que se hizo hace 50 años es mucho más grave que lo que se está haciendo ahora. Entonces es una lástima. Pero bueno, también Dios es misericordioso y aún nos deja que las cosas lleguen hasta tocar fondo, ¿no es cierto? Para ver si alguno todavía reacciona. Es tremendo esto. Pero bueno, así que bueno, los invitamos a permanecer en el programa de hoy, y no se pierdan el tercer bloque, que vamos a hacer unos análisis también hermosos acerca de algunas afirmaciones no católicas, como siempre, pero graves también en esa relación del sínodo. Y vamos a comenzar entonces a desgranar esta primera parte con la enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort. Perdón, Luján, primero vamos a dar a nuestros oyentes los canales de comunicación, las vías de comunicación. Exactamente. Que el teléfono es 15 58 56 8265. Les repito, 15 58 56 8265. ¿El mail? El mail es esclavitudmariana2014@gmail.com. esclavitudmariana2014@gmail.com. Muy bien. Y el chat, que se pueden comunicar directamente con nosotros, es www.farocatólico.caster.fm. www.farocatólico.caster.fm. Esperamos, por supuesto, que ustedes se comuniquen con nosotros. Sí, y ahora en el segundo bloque voy a comentar uno de los oyentes que nos ha escrito Ana María Hermoso, así que lo vamos a hacer un comentario, sí, vamos a mostrar. Sí. Y a saludar a otra oyente, Adriana, que también se comunica conmigo por mail. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con estamos en el artículo 2. En la numeración corresponde al 139 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos avanzando, esperamos que muchos de ustedes ya se hayan consagrado, y todavía los que no lo hicieron, que lo hagan en cuanto puedan. Es la mejor manera de estar preparados como corresponde por la Madre de Dios en persona, para pasar lo mejor posible estos últimos años de chubasco que nos quedan hasta que venga el Señor. Tenemos que estar firmes y defender la verdadera fe en nosotros y en los que nos rodean. Así es. Bueno, vamos a ver entonces un motivo más. Nos decía San Luis, el segundo motivo que nos muestra cómo es justo y tan ventajoso para todo cristiano el consagrarse completamente a la Santísima Virgen, siguiendo el ejemplo de ¿quién, Ana María? Siguiendo el ejemplo del Señor, que no se ha desdeñado de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como un esclavo de amor, de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Esto es en lo que, repito, se pierde el espíritu humano, al reflexionar seriamente en esta conducta de la sabiduría encarnada, que no ha querido, por más que pudiera hacerlo, darse directamente a los hombres, sino por medio de la Santísima Virgen,
que no ha querido venir al mundo en la edad de un hombre perfecto e independiente del otro, sino como un débil y pequeño niño, dependiente de los cuidados y de la asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios su Padre y de salvar a los hombres, no ha hallado medio más perfecto y más corto para hacerlo que someterse en todo a la Santísima Virgen, no sólo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y ha dado más gloria a Dios, su Padre, en este espacio de tiempo de sumisión y de dependencia de la Santísima Virgen, que le hubiese dado empleando estos 30 años en hacer prodigios, en predicar a toda la tierra, en convertir a los hombres, que si hubiese creído el otro más perfecto, lo hubiese realizado. Cuán grandemente se glorifica a Dios sometiéndose a María, como por ejemplo lo hizo Jesús, teniendo a nuestra vista un modelo tan visible y tan conocido de todo el mundo. ¿No seríamos unos insensatos en esperar hallar un medio más perfecto y más corto de glorificar a Dios que el de someternos a María a imitación de su Hijo? Fíjense qué maravilla, cómo nos muestra el abismo de humildad del mismo Señor, que para rescatarnos, para curar de raíz este vicio espantoso que traemos por el pecado original, el orgullo y todo lo que viene de ahí, ese repliegue insensato y horrible sobre nosotros mismos, que es continuo. Para curar de raíz esto, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, quiere no solamente hacerse hombre, sino depender como un niñito, y no solamente durante la infancia, sino 30 años de dependencia, de sujeción a su madre y a San José, porque recordemos que San José está presente en toda esta primera parte de la vida del Señor. Muere justo antes de el comienzo de la vida pública de Jesús. Pero el Verbo de Dios ha querido dejarse enseñar, dejarse mandar por la Virgen y por San José, siendo que Él les estaba dando la existencia a ellos y a todo lo que lo rodeaba. En cuanto Verbo, estaba todo saliendo de sus manos, estaba sosteniendo en el ser a toda la creación, y Él obedece a sus criaturas. Si, como dice San Luis María, pensemos que es el Verbo de Dios, es la sabiduría infinita, si hubiera encontrado un medio mejor, más perfecto, para honrar así al Padre, ¿no lo hubiera hecho acaso? Pues el medio que encontró es el de sujeción a Nuestra Señora y a San José. Durante 30 años, pensemos, era ya un hombre, hecho y derecho. Y recién a los 30 años comienza su vida pública. 30 años creciendo como un niño, se viera como joven, claro. Aunque se viera evidentemente en él cosa extraordinaria, no podía no trasuntar algo. El Verbo de Dios, seguramente alguna impresión de majestad causaría en los que lo trataban. No era uno más, era Dios. Pero fuera de eso, parecería una existencia común, corriente, y no lo era. Pues eso es lo que Él quiso hacer, 30 años, para matar el orgullo nuestro, la rebelión nuestra. Adán se rebela, Él se sujeta. Y en el número 140, ¿qué nos va a decir? Claro,
dice que recordemos ahora, en prueba de la dependencia que debemos tener de la Santísima Virgen, justamente lo que más arriba se ha dicho, al referir el ejemplo de que esa dependencia nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no nos ha dado ni nos da a su Hijo sino por medio de María, ni adquiere hijos adoptivos sino por medio de María, y no comunica sus gracias sino por medio de María. Dios Hijo no ha sido formado para todo el mundo en general sino por ella, ni se forma diariamente ni nace en las almas sino por ella, en unión del Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y sus virtudes sino por ella. El Espíritu Santo no ha formado a Jesucristo sino a través de María, ni forma los miembros de su cuerpo místico sino por ella, y no dispone de sus dones y sus favores sino por su medio. Tras de tantos y de tan poderosos ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿podríamos, sin una extrema ceguera, desviarnos de María y no consagrarnos a ella y no depender de ella para ir a Dios y para sacrificarnos a Dios? Fíjense, son conceptos profundísimos los que nos pone acá San Luis María, ¿no? Es la conducta de la misma Santísima Trinidad, las tres personas, cada persona de la Trinidad nos muestra lo que desea, haciéndolo ella misma. El Padre, dice, no da a su Hijo sino por María. No lo mandó el Señor a rescatarnos así, sin la compañía de su madre, sin la sin el expreso consentimiento de la Santísima Virgen. El Hijo no comunica sus gracias sino por ella. El Espíritu Santo no forma a Jesucristo en las almas de los elegidos sino es por ella, con la cooperación de María, siempre, en cada instante. Entonces estamos realmente dependiendo de Nuestra Señora, lo sepamos o no. No tiene acá importancia el saberlo, pues aunque usted no lo sepa, todo lo ha recibido con la cooperación de la Santísima Virgen. Todo. Dios no hace nada sin María. No hará nada sin ella. Por eso es que si la Santísima Trinidad ha obrado de esta manera, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Precisamente porque Dios se ha fijado en María y se ha dado a nosotros a través de ella, nosotros tenemos que ir a Él por medio de ella. No hay otro camino. Ella es la que nos lleva a Jesucristo, el único redentor, el único restaurador de nuestra naturaleza es Jesucristo, por supuesto, pero Él no quiso hacerlo sin su madre. Así que ese es el camino, para ir a Jesús a través de María y por Jesucristo al Padre, en el Espíritu Santo. Es demasiado profundo esto, no se puede explicar como debería. En un tiempo tan breve y en un programa de radio, ¿no? Padre, ¿usted quiere? Es un proceso. ¿Quiere decir alguna cosa? No, dice que no. No, está absorto también. Está absorto, claro. Porque de verdad, ¿qué podemos decir? Que no, desglosar esto, hay que rezarlo. Si usted lo reza, si usted se pone en la presencia del Señor, en la presencia de María, siempre cuando vaya a rezar, haga consciente esta presencia, porque la Virgen está siempre también. Entonces, vaya pensando despacito en estos párrafos del tratado, pídale a la Virgen que lo ilumine y usted va a ir entendiendo. No es una cosa meramente especulativa. No, Dios le va a ir mostrando, le va a ir descubriendo luces, aspectos de esto que usted jamás se hubiera imaginado, y se lo va a hacer gustar. Pero usted tiene que rezarlo.
Si no lo reza, no va a entender nada. No va a pasar de palabras escritas ahí en el libro. Entonces, haga eso. Cada día rece, piense, medite. Y va a descubrir la profundidad que tiene esto. Que es la realidad, es la dependencia real que el Señor ha establecido entre nosotros y la Santísima Virgen. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora musical, hoy con un hermoso canto romano antiguo, una pieza del canto romano antiguo. Van a ver, ya que hemos escuchado tanto tiempo piezas del rito bizantino, y ya volverán en algún momento, hoy van a ver la similitud que tiene con como era el canto romano antiguo, porque hay, como al estilo bizantino, una nota grave de fondo que acompaña todo el desarrollo de las voces. Es hermoso lo que vamos a escuchar, es una parte del Evangelio donde dice, 5 talentos me has dado, Señor, aquí están otros 5 que he hecho producir, que nos viene muy bien para todo lo que tenemos que comentar hoy a lo largo del programa. Vamos a escuchar esta pieza mientras meditamos, dejamos que el Señor obre en nuestras almas. Enseguida volvemos. Magnificentia tua super celos.
Muy bien, estamos acá de vuelta. Qué hermoso, ¿no? Lo que hemos escuchado. Realmente. Estábamos en silencio escuchando. Canto romano magnífico. antiguo se llama. Sí. Y por eso, cuanto más nos vamos atrás, hay mucha más similitud con los otros ritos. Claro. Pues están muy, muy cerquita uno de otro. Qué hermoso. Bueno, y vamos a ver en este bloque, como decíamos al principio, ecos de esta relatio synodi, que los resultados parciales que se han publicado, claro, decimos parciales porque falta todavía todo el trabajo del año hasta el próximo octubre. Sería como un borrador esto, sí, claro, digamos, como una referencia como para trabajar, ¿no es cierto? Claro, un esqueleto como para trabajar. En parte, sí, ellos lo presentan así, pero te cuento, Ana María, y les cuento a los oyentes que acá en la Argentina estamos de avanzada. Y sí, bueno, eso por supuesto. No es cuestión, porque acá no por nada ha salido un porteño a ocupar, a usurpar la sede de Pedro. No por nada. Mire, los porteños tenemos esa desgracia. No iba a decir un honor, pero no es un honor, padre, es un horror esto. No, para nada, me parece. No, Dios mío, mire que a ver, la última encarnación del falso profeta sea un porteño, pero es para morirse, la verdad. Y encima del barrio de Flores, yo que he vivido en Flores algunos años, me quiero, es un espanto. Padre. El centro de la capital, prácticamente. Sí, qué tremendo. Pero bueno, justamente, padre, ¿sabe que lo que comentábamos en la semana pasada, de que en realidad la gravedad de todo esto era mucho mayor hace 50 años, porque ahí yo dije, y usted también lo dijo, padre, que se había pisoteado la vida divina, directamente, y nadie saltó, todos lo dejaron así como que no era importante. Pues un oyente me escribe, y lo voy a leer porque está interesante, dice: creo que nosotros no debemos perder de vista que hay temas muy graves que preceden a Francisco Bergoglio y a este sínodo dantesco. Lamentablemente muchos de los ahora llamados conservadores, entre comillas, cual si se tratara de líneas políticas internas de la Iglesia, y tantos otros, guardaron silencio ante tantas barbaridades, solo porque venían desde las más altas autoridades posconciliares, a las que además exaltaron cual si se tratara de guías celosos de la sana doctrina. Véanse Asís y sus reiteraciones y mil etcétera. O hasta trataron de justificarlos. Seguramente usted conocerá, me dice a mí, ¿no? Seguramente usted conocerá los famosos números de Diálogo, revista del IBE, del Instituto del Verbo Encarnado, en su controversia con la Fraternidad San Pío X. Sí, lamentablemente los conozco porque yo le viví muy de cerca todo eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? Sí, aparecían como los grandes conservadores y mira, estamos todos siempre en la misma, ¿no? Y sigue diciendo el comentario, el que me mandó el mail, es justamente la alteración en la doctrina de la fe la que ahora se viene a invocar para sustentar la distorsión de la moral. Obviamente, primero distorsionaron la doctrina de la fe y ahora distorsionan la moral. Y dice este señor, prueba de ello es el texto original de la famosa Relatio y el paralelo que allí se realiza entre la nueva eclesiología salida del Vaticano II con las imperfectas uniones conyugales. Creo que todo esto debe ser particularmente destacado para evitar caer en opciones ridículas,
como de los que ahora reivindican a Benedicto XVI Ratzinger como si fuera un San Pío X. Tiene razón, ¿eh? Y debe considerarse que no puede reducirse el catolicismo a cuestiones de moral o de moral natural. ¿O no es acaso mucho más grave admitir un culto falso en un templo consagrado que cualquier pecado carnal? Tiene toda la razón, señor. Sí, la verdad que... Tiene toda la razón, ¿eh? Me encanta, hermoso comentario, por eso lo traigo acá. Entonces dice, por eso, y no es nada fácil, se impone mantener, estudiar y difundir la doctrina de siempre, que no es conservadora, ni progresista, ni siquiera tradicionalista, sino simplemente católica. Extraordinario, padre. ¿Qué le parece? No, la verdad, o sea, muy pocas personas es como que se detienen a pensar en la diferencia que hay ahora de los problemas morales que se van tocando, como bien lo dice él, a los problemas dogmáticos que ya se tocaron y que se dejaron pasar. Claro. Que no se tomaron en cuenta. Y además que sí, termina siendo grave como ahora, solamente por defender una cuestión moral que toca posiblemente muy de cerca o más de cerca a algún feligrés que seguramente se siente tocado de haber vivido unos cuantos años, sí, posiblemente separado de un esposo que se divorció de él, sí, y que a él no le permitieron comulgar durante todos esos años. Claro. Entonces, bueno, eso le tocará de cerca por cuestiones del matrimonio. Claro. Pero recién ahora pareciera que se están dando cuenta que había un problema. Sí. Sí, por eso es... No, o sea, acá es como dice el Evangelio, ¿no? Es como que han tragado el mosquito, sí. Perdón, se detienen con el mosquito y han tragado el camello. Exacto. O sea, sí. Es como que una cosa muy grave ha pasado ya y la gente no se detiene a reflexionar sobre eso. Ese tema, por ejemplo, de las reuniones de Asís, o sea, cuánto tiempo que lo venimos comentando. Hay muchísima gente, aún en el ámbito que en Argentina, sí. ¿sí? Está supuestamente militando en el nacional, son nacionalistas católicos. Sí, dicen ellos. Dicen así, pero es como que, bueno, solamente, capaz de que se escandaliza, no sé, cuando se está haciendo una celebración por la noche esa de los cristales rotos, que tiene algo que ver más con la política que con lo religioso en sí, pero después con todo el tema de las reuniones ecuménicas que se han venido realizando después de 1986, ya ninguno de ellos levantó la voz para oponerse a lo que ya venía haciendo, por ejemplo, Juan Pablo II de una manera cotidiana. Sí. Y estamos hablando ya que pasaron muchos años y estaba en juego algo más importante que una cuestión moral, como bien lo dije tu hombre. Pero padre, no más, ya el repetir casi diariamente desde el Vaticano II que la antigua alianza no ha caducado, pero ¿cómo? Sacerdote, yo voy a esto, es lo que el día de hoy, realmente los oyentes me van a tener que disculpar muchas veces, porque yo me pongo realmente muy mal con esto, ¿no? Porque yo he sido formada, entre comillas, por este tipo de sacerdotes que aparecían como tradicionalistas. Jamás han dicho una palabra de esto, que es tirar el evangelio a la cara del Señor. ¿Pero cómo se atreven a decir que la antigua alianza no ha caducado? Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? A ver, explíquenme. Entonces, es muy grave esto, muy grave. Sí, bueno, lo que escuchamos hace muy poco tiempo, ¿no? Yo hace poco se lo repetía a estos conservadores, porque no puedo decir que son católicos como Dios manda, tradicionales. Le repetía lo que pronunció el rabino en ese doctorado que le otorgaron en la UCA en Buenos Aires. O sea, como delante de quien hoy está usurpando el lugar, delante de Bergoglio, dijo, necesitamos gente como esta, que esté preparada para la venida del Mesías. Y todos sonrientes, aplaudiéndolo a viva voz, y todos contentos. Eso es una apostasía pública, si se quiere. Exactamente. Mire, padre, lo que comentaba el señor que me mandó el mail,
dice muy bien, y quiero leerlo, que esto que han producido así tan genialmente en la relación del sínodo es nada más que un eco de lo que ya estaba con respecto a la famosa gradualidad en el texto de los Vaticano II, porque por ejemplo dice el número 22 de la relación famosa a la que alude el oyente, dice así, el número 22, lo voy a leer ya traducido, ¿no es cierto? En la misma perspectiva, haciendo nuestra la enseñanza del apóstol, según la cual toda la creación ha sido pensada en Cristo y en vista de Él, el Concilio Vaticano II ha querido expresar aprecio hacia el matrimonio natural y hacia los elementos válidos presentes en las otras religiones. Confrontar con Nostra Aetate, número 2. En las culturas, no obstante, los límites y las insuficiencias. Confrontar Redemptoris Missio, número 55. La presencia de los semina verbi en las culturas, confrontar Adyentes, número 11, podría ser aplicada de algún modo también a la realidad matrimonial y familiar de muchas culturas y personas no cristianas. Existen entonces elementos válidos incluso en formas fuera del matrimonio cristiano, fundado sin embargo en la relación estable y verdadera entre un hombre y una mujer, que en cada caso entendamos orientados al mismo, es decir, supuestamente orientados al Evangelio. Con la mirada vuelta hacia la sabiduría humana de los pueblos y de las culturas, la Iglesia reconoce incluso esta familia como la célula básica necesaria y fecunda de la convivencia humana. ¿Qué le parece, padre? Está extraordinario este pasaje, no me diga. Sí, ya me imagino que entonces, o sea, después de esto aparecerán también algunos cuantos sacerdotes que seguramente ya se escuchaba deben convivir con una mujer pidiendo si pueden tener unas cuantas más. Claro. Porque bueno, como hay esa semilla de verdad entonces en otras religiones, entonces ¿por qué no les permiten un poco más, no? Claro. Si ya eso, digamos, esto es la barbaridad, ahí está, que fue estatuida en el Espíritu Santo. Pues ya me quedó grabado, padre, esa expresión de Pablo VI, grandiosa. Estatuimos en el Espíritu Santo y mandamos y no sé qué. Bueno, son herejías redondas. Bueno, esta es la base también del ecumenismo, ¿no? Esa raíz de verdad, esa semilla de verdad. Claro. Continuamente lo citaba este pasaje Juan Pablo II. Claro, para también justificar todos sus encuentros ecuménicos. Claro, sí. Entonces, esto, pero fíjense ustedes cómo parten de este principio, y este principio ahora ya les sirve para todo. Para todo. O sea, sirvió, digamos, para lo dogmático, porque o sea, ya no solamente la Iglesia Católica es el único camino de salvación. No, porque supuestamente ellos dicen el Espíritu Santo actúa y es fuente de santificación en los otros cultos y ceremonias, así que maravilloso. Así es de que si ahora ya lo comienzan a utilizar en razón de la moral, o sea, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Exacto. O sea, podemos tener una moral budista, una moral... Bueno, si usted no recuerda mal, justamente durante los días del sínodo, alguno de esos capitostes salió diciendo de que también hay que pensar que hay también validez en una relación estable de muchos años entre homosexuales. Hasta ahí habría una semilla del verbo. ¿Seguro? Sí, claro, bueno, expresaron, ¿no? Lo dijeron públicamente. Que podían llegar a contribuir todavía con elementos de bondad y de bien. Claro. O sea, está bien, entonces esto es prácticamente canonizar el pecado. Exactamente. O sea, ¿quién se va a convertir de una... O sea, ¿quién va a ver malo algo que es fuente de bienes? Claro, obviamente. O sea, ninguno. Hay que ser un negado para hacer eso. Claro, es terrible. Entonces, es importante esto porque a partir de esta publicación, que usted bien dijo, padre, que había dicho la semana pasada que enseguida saltaron los números, la cantidad de votaciones. Sí.
proporciones, digamos, claro, de cada párrafo, ¿no? Y que en realidad había algunos que no alcanzaron los 2 tercios, pero que realmente era una mayoría. Y o sea, yo me sorprendía porque en este tema, por ejemplo, de los homosexuales, era una relación de 118 contra, si no me equivoco, 62. Sí. O 64. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, aparte que, o sea, es una mayoría, o sea, es como que era lo que comentábamos, no es una mayoría absoluta como la pedían allí en las reglas de ese sínodo, ¿no? Claro. Eran los 2 tercios, pero es una mayoría arrolladora. Es una cifra importante. Y es arrolladora, o sea, estamos hablando de que una gran cantidad de obispos y cardenales están de acuerdo con esta doctrina. Claro. Y además que se hacen eco ya del error de la fuente también. O sea, acá, bueno, quisiera hacer una aclaración, ¿no? Porque es parte también de una, vamos a decir, una pequeña controversia que se dio en algún momento con algunos de los fieles que decimos nosotros de línea media o conservadores, nada más, en relación al tema del espíritu del concilio, porque, o sea, siempre traen esa cantinela. Bueno, yo ahora escuchaba el tema del IBE, bueno, parte de su cantinela, el espíritu del concilio, que por eso, bueno, es lo que empuja hacia el lado liberal. El tema de que recuerden todos, y creo que hay que tenerlo muy presente, que en el 2013 se inauguró el año de la fe. Sí, y el año de la fe, o sea, tuvo como base de estudio todo Vaticano II. O sea, que la fe pareciera que solamente está condensada en ese concilio. Sí. Entonces, o sea, lo que están repitiendo ahora los obispos o cardenales es solamente Vaticano II. Exactamente. Porque allí van a encontrar la fuente de la fe que ellos procesan. Exactamente. Perdón. Claro, es como cuando usted dijo anteriormente que, bueno, que un poco está la base de los cambios dogmáticos de lo que han hecho en el Concilio Vaticano, o sea que es un referente muy concreto, sí, o en sea, el cual se apoya esta gente. Es la fuente de ellos. Claro. No el Evangelio, ni la Biblia. De hecho, la relación constantemente vuelve al concilio. Claro, o sea, es lo que les da la base y lo que les interesaba cambiar en ese momento para poder llegar hasta donde hemos llegado. O sea, para que veamos todavía cómo todas esas bombas que estaban ocultas, esas minas, como dicen, ¿no? O sea, que estaban esperando a ser pisadas solamente para que explotaran, o sea, cómo siguen con el transcurso de los tiempos, siguen explotando a cada paso. Claro. Una cosa, algo, cada uno es consecuencia del otro. No se podía haber dado sin el anterior. Pero es lógico. Y por eso son tan culpables, se lo voy a repetir hasta que venga el Señor, más o menos. Son culpables todos aquellos que se callaron la boca, que no hicieron nada, y que todavía nos trataban a los pobres fieles, cuando empezábamos a ver alguna cosilla, desviar la atención y seguir como si nada, exhortarnos a asistir a la misa, al Novus Ordo, siempre, por supuesto, con fulanito, vaya a misa con fulanito, con menganito, no con cualquiera, ¿no? Pero igual, es el Novus Ordo, es un desastre, el pisoteo de toda la doctrina y de la liturgia católica. Bueno, pero a raíz de esto, de la publicación de estas cifras, hay interesantes reflexiones de comentaristas de otros blogs. Porque quienes conocen, porque conocen acá, tenemos que decir, Argentina, acá nosotros estamos de alguna manera privilegiados, sobre todo los bonaerenses, porque a este personaje, Bergoglio, y toda su fauna que lo rodea, los conocemos. La mayoría lo ha sufrido en carne propia, mientras ha sido acá cardenal, arzobispo, todo frente de la conferencia episcopal. Toda su trayectoria, ¿no? Claro, no, entonces muchos están escribiendo en otros blogs, y hay quien hace un aporte muy interesante que Ana María nos va a leer acerca de cuál fue en realidad la finalidad de publicar esta relación del sínodo. Así es, en el blog de Vandeler un anónimo escribió: a ver si saco algo de todo esto.
¿no es cierto? Comienza como a ver qué puede pensar a partir de todo esto. El sínodo no tuvo por objeto un documento final. Su finalidad fue la publicación del borrador, entre comillas, que trascendió la semana pasada. ¿Y qué es todo esto? Es una operación de prensa. En fin, fue hacer trascender ese borrador. El fin. ¿Y para qué? En primer lugar, para que lo recogieran los medios de prensa y dejaran entrever la profunda división que existe en la Iglesia entre los católicos y los modernistas. Generar aplauso del mundo hacia los primeros y desprecio hacia los segundos. O sea, generar el aplauso del mundo a los católicos y el desprecio hacia los modernistas. Perdón, ¿sí? Son todos modernistas, acordémonos que acá es una diferencia de grado nada más. Unos son más violentos y otros son más lentos. Los mencheviques y los bolcheviques. Se muestran, prefieren mostrarse de determinada manera porque piensan que para la causa, por decirlo de alguna manera, más útil mostrarse de una manera o de otra. Ahora, en segundo lugar, para ganarles de mano a los sectores ortodoxos, por medio de instalar en las diócesis, desde ahora, a esta operación propagandística, bendecida por el aplauso y las prácticas sugeridas en el borrador respecto a los temas que se tratan. Claro. ¿No es cierto? Creo que empiezo a ver, dice esta persona que escribe, creo que empiezo a ver cómo opera el sinuoso pensamiento de un político. Estamos hablando del teórico papa. Exactamente. ¿No es cierto? Es una operación política. Claro. Exactamente. El medio es el fin. Dicen ellos, claro. El medio es el fin. Está muy bien, ¿eh? Está muy correcto. Está bien pensado. Sí. Está bien pensado, indudablemente. Sí. En octubre del 14, el 20 de octubre del 14, Anónimo dijo: lo ha abordado, dice. ¿No? Usa muy bien los simbolismos, digamos, ¿no? Para la referencia. Un borrador de trabajo que se publica. Claro. Una reacción virulenta de los carcamales. Se publican unas conclusiones ortodoxas. Entre comillas, ¿no? Obvio. Pero también se dice que los carcamales están en minoría. Lástima que hagan falta 2/3 de los votos, como decía usted, padre. Si fuera mayoría simple, habrían triunfado las tesis progresistas. Pobre Papa Francisco, no le dejan hacer lo que la mayoría quiere. Hay que acabar con los carcamales porque son una rémora. De aquí al cisma faltan 5 minutos. Y lo curioso es que la mayoría aplaudirá contentos alborozadamente el triunfo de la misericordia. Y el fin de la Iglesia Católica, por supuesto. Malos tiempos, muy malos. No me extrañaría nada que empezaran a publicar evangelios con traducciones actualizadas, entre comillas, por supuesto. Porque los contenidos de los evangelios ya estarían desactualizados. Ya al hombre de hoy no le serían útiles. Entonces reflexiona esta persona, que Dios nos encuentre confesados. Y justamente otros que vienen a decir lo mismo, pero de otro sector, son periodistas. Por ejemplo, Elisabetta Piqué, que es muy conocida y muy colaboradora de Bergoglio en todas las notas, justamente dice esto, exactamente, dice: tal como se esperaba, confirmando la división entre conservadores y reformistas en cuanto a la apertura hacia los divorciados vueltos a casar y las parejas homosexuales, 3 párrafos del documento final relativos a esas cuestiones, números 52, 53 y 55, no obtuvieron la mayoría de 2/3 necesaria para su aprobación. De todos modos, fíjese lo que dice, padre, de todos modos, sí obtuvieron una mayoría consistente, que indica que la mayoría de los obispos apoyó a Francisco en favor de un ulterior debate y de una eventual apertura en esas 2 cuestiones. Es exactamente lo que venía diciendo. Sí. Pero ve usted como el equivalente, o sea, el equivalente a esa mayoría absoluta es a 123 votos. Sí.
Y este esquema, a donde habla acerca de los homosexuales, tuvo 118. Claro, es un horror. O sea, faltaron 5. Faltaron 5. No, casi un empate técnico, digamos. Sí, y que en esto, creo que en las estadísticas que han proporcionado, no han dado los números de los que se han abstenido de votar. Sí, es verdad. Que entre eso veremos que posiblemente alguno se abstuvo políticamente, ¿no? Eso es, claro. No es conveniente mostrarse. Claro. Así que mire cómo Elisabetta Piqué dice exactamente lo mismo, ¿no? Que en realidad fueron mayoría y que se evidencia una profunda división. Entonces hay que darle palos a estos que se resisten porque están fuera de tiempo. Hay que espabilarlos. Pero claro, obvio. Lo mismo va a decir Joaquín Morales Solá. Exactamente lo mismo. Dice, la primera precisión que debe hacerse es que la Iglesia no está debatiendo sobre la interpretación del dogma, no, menos mal, sino sobre las formas distintas de cumplir con su misión pastoral. ¿Misericordia o intransigencia? ¿Cómo mezcla todo? ¿Cómo mezclan? El Papa quiere una Iglesia fuerte, dice, alejada de los viejos debates endogámicos. Necesita comprender entonces a la sociedad que le toca y sus conflictos. Se discute cómo llegar a esa sociedad nueva y distinta. El mensaje está en el dogma, dice él. Trabaja obviamente para los mismos dueños, ¿no? Después va a decir, el último borrador de este año será solo eso, un borrador. Estas conclusiones provisorias serán debatidos durante un año por los episcopados de todo el mundo. Un nuevo sínodo en octubre del 2015 elaborará las conclusiones definitivas. No hay retrocesos en los documentos del sínodo, porque solo hubo partes aisladas de un intenso debate. Claro. El sínodo es una institución consultiva, del pontífice, no resolutiva. Pero qué bien que lo marca. No hay retrocesos porque solo son partes aisladas de un intenso debate que ya sabemos con qué va a terminar. Ya se sabe. Que ya tenemos el resultado del debate. Sí, ya está. Mira, otro que habló, que no puede dejar de hablar, es, como le dicen, Monseñor Tucho. Vamos a decirlo así, Ana María, porque queda simpático. Es simpático. De caricatura, no es una falta de respeto, no, porque él se hace llamar así Tucho. Entonces, Monseñor Tucho, incluso en las altas, sí, padre, en las altas esferas de allá en el Vaticano también le dicen así. Monseñor, se refieren a él como Monseñor Tucho. Bueno, si él dice llámame Jorge. Sí, exactamente. Así es. Monseñor Tucho ha hablado y ha dicho también cosas que a algunos les ha molestado porque fue un poco como chusmerío. Dejó entrever cosas que no debía haber dicho. Pero bueno, cuando le preguntan, ¿se esperaba que hubiera tanta división respecto de la cuestión de los divorciados vueltos a casar? Y dice él, en realidad yo pensaba que este tema ni siquiera se iba a tratar, o que solo lo iba a mencionar de paso porque había muchos otros asuntos que nos preocupaban más. A ver, y dice, voy a adelantar un poquito, ¿no? Porque quiero decir algunas cosas más importantes. Dice, acá, comenzó un proceso que, dice el periodista, comenzó un proceso que culminará después de otro sínodo en 2015. Como bien explicó usted, para el Papa, el tiempo es superior al espacio. Pero el sínodo también dejó claro que hay un grupo, minoritario pero compacto, que se resiste a la idea de una iglesia que no excluye a nadie. ¿Quedó preocupado?, le preguntan. Y Monseñor Tucho dice lo siguiente: por un lado quedé contento. Hay avances reales. Todos salimos con una conciencia mucho más clara y profunda de la gran complejidad de las problemáticas matrimoniales y familiares. Esto ayudó a no usar expresiones agresivas que en la iglesia eran muy comunes hasta hace pocos años, expresiones que tenían que ver con teorías que no se encarnaban en la realidad concreta de la gente. ¿Qué tal, padre, esto? Teorías que no se encarnan en la realidad concreta de la gente. Sí, como si no se viniera viviendo esto desde Sodoma y Gomorra. Le dice, por otro lado, quedé insatisfecho.
yo habría deseado más avances en otros temas que preocupan a las familias y que considero más importantes que el de los divorciados en nueva unión. No sería correcto reducir este sínodo a 2 temas llamativos. También se habló mucho sobre la dignidad de la mujer, sobre las distintas formas en que son objeto de discriminación, de violencia y de injusticia. Se habló de los problemas de los jóvenes, etcétera. Pero esto es solo una etapa en el camino. Y la mayoría siente que ha dejado un gran paso, que se ha dado un gran paso, que se ha inaugurado un nuevo modo de encarar los temas, con libertad y claridad. Por eso, más allá de los resultados, se ha abierto para la Iglesia una nueva etapa. Es clarito, está muy bien lo que dice en su teoría. Sí. Sí, quiere decir. Sí, no, porque es la etapa, o sea, vamos a decir que una nueva forma de aplicar el mismo sistema, porque nuevamente volvemos, o sea, al tema de las definiciones, de los conceptos, de aquellos principios que se van estableciendo. Vaticano II fue ambiguo como para que cada uno llegara y se sirviera a su placer. Esto ya va dejando además conceptos totalmente erróneos, ya no solamente ambiguos, que a fin de cuentas van a ir armando lo que les falta, no lo que les resta, o sea, que es, digamos, complementar aquello que quedó establecido en Vaticano II, pero ahora ya conceptos nacidos de allí. Sí, claro. Pero, padre, ambiguo, no todo ambiguo, porque la parte del ecumenismo y cómo se destrozó lo más profundo de la acción del Espíritu Santo, ahí no hubo ambigüedad ninguna. Con eso solo hubiera bastado para que se reaccionara. Pero nunca en la historia de la Iglesia, en la historia de los concilios, sí, y menos en el magisterio pontificio, sí, existió la ambigüedad. Claro. O sea, a lo que voy. Sí. O sea, hubo definiciones claras, o sea, siempre definió la Iglesia. Sí. Siempre definió o condenó lo que no era debido. Claro. O sea, allí ya comenzamos con esa ambigüedad como para poder, digamos, dejar que se trague el primer trago amargo. Después de eso, o sea, ahora venimos ya con los conceptos en sí, claro, con los conceptos erróneos que ya ahora o sea, disculpen, no, pero hay que ser un sinvergüenza para colocar una doctrina así, sí, como venida todavía de los evangelios, o sea, cuando yo lo siento hasta como descarado, o sea, sí, después sí, de aquel momento, aquella reunión previa al sínodo, aquel pequeño sínodo que elaboraron, a donde también en aquel sermón, sí, dijo Bergoglio que había leído y releído ese trabajo del cardenal, que ya ponía en cuestión y hasta supuestamente con una tesis teológica, sí, este tema, y todavía dijo esto es hacer teología de rodillas. Hay que ser de rodillas, pero ante quién pero se puso de rodillas. Pero el tema de que hay que ser sinvergüenza, sí, sí, para colocar una cuestión tan grave de esa manera. Y fíjese, padre, que Monseñor Tucho tiene acá, me causa gracia esto, pero es así, con respecto a este párrafo famoso de los homosexuales que fue sacado entre comillas, porque en realidad lo dicen de otra manera, no es que hubo una gran corrección ahí. Le preguntan, ¿por qué pasó con ese párrafo que no alcanzó el quórum necesario? Y entre las cosas que dice Monseñor Tucho con respecto a esto, dice que aquí pesó la experiencia africana, ya que los obispos africanos narraban que en varios de sus países quienes se declaran homosexuales son impunemente torturados, asesinados o encarcelados, y sin embargo los gobiernos, por las presiones internacionales, solo se preocupan por tener una ley de matrimonio homosexual. Eso fue el problema. Ese fue el problema por el cual no alcanzó mayoría. Entonces, Ana María, vos tenés otro comentario importante acerca de esto, sí, que dice, sacando la conclusión de Monseñor Tucho, ¿no? Sí, finalmente un nuevo comentario del blog que había leído anteriormente de Van der Der, el Wanderer, sí, que coincide en lo siguiente. Si es correcto lo que entiendo, dice, entonces el rector está diciendo abiertamente, primero, que la ley del matrimonio igualitario es algo bueno,
aunque no suficiente, lo cual es grave. Segundo, esta no es solo su opinión, sino lo que el sínodo quiso decir en ese párrafo, lo cual es más grave todavía. Y tercero, el sínodo se quedó corto frente al pedido del Papa de no juzgar a los gays. Y esto es terrible. Y lo pone terrible con letra mayúscula sí. Y en negrita. Porque lo que admite en definitiva es que la famosa frase de Francisco es rupturista frente a la tradición. Claro. No solo significaría una tolerancia hacia el que posee una tendencia de tipo homosexual, sino que implicaría por lo menos un sí definitivo al matrimonio homosexual por el lado civil, y también la necesidad de aceptar la vida y el comportamiento homosexual como una opción tan válida como la heterosexual. Claro. Exactamente. Entonces, continúa, repito, dice esta persona, puede que la falta de carbohidratos me esté traicionando. Se ve que tenía hambre ese hombre. O le había bajado la presión con tantas novedades, digamos. Pero si las cosas son como las he podido entender, entonces Tucho nos confirma abiertamente lo que muchos ya sabíamos, pero que los conservadores, los neocones, sí, sí, de diverso tipo, se empeñan en negar. La agenda de Francisco es cambiar radicalmente la enseñanza de la Iglesia en materia de moral sexual. Lo dijo muy bien, padre, esto. Bien clarito. Y si alguien viene con el argumento de que estas son ideas de Monseñor Fernández, alias Monseñor Tucho, pero que no representan el sentir de Francisco, bueno, espero con ansias la dura reprimenda que el pontífice dará al rector, que él mismo nombró al frente de su universidad católica, que la UCA es dirigida por los jesuitas, o al menos una amonestación o un tirón de orejas o algo, que haga algo. Muy interesante lo que llega a la misma conclusión en este blog plantea. Sí, o sea, a fin de cuentas todos llegan a la conclusión de que este es el pensamiento de Francisco. Exactamente. O sea, que es la realidad. Todos repiten lo mismo. Exactamente. Y no solamente eso, no es solo el pensamiento de Francisco, sino, padre, de todo el plenario de la Conferencia Episcopal Argentina. Y eso lo vamos a ver en el bloque que viene, porque vamos a dar una noticia bomba para todos los argentinos. En primer lugar, van a ver qué avanzados que estamos. Esta Conferencia Episcopal realmente va a la cabeza de todo lo que se ha dicho antes del sínodo incluso. Enseguida volvemos.
Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Era lo que acabábamos de escuchar en ese maravilloso trabajo sobre el Salmo 109, Dixit Dominus, que dirigió Gardiner. Y si Gardiner supiera cómo lo estamos usando en todos los programas. Cómo lo estamos haciendo conocer. Sí. Era realmente maravilloso. Convengamos que se lo merece, ¿no? Se lo merece no porque no es gratuito. Extraordinario lo que ha logrado, la expresividad que le ha dado a cada parte de ese salmo. Claro. Es maravilloso. Bueno, como les decía, estamos a la cabeza, Ana María, en la República Argentina, con esta maravillosa conferencia episcopal. Mucho antes, es avanzado del sínodo que ha pasado. Porque, padre, preste atención a lo que les voy a comentar. Se va a quedar usted también boquiabierto, patitieso, sí. Resulta que antes del sínodo había empezado a llegar a las distintas parroquias, aprendan los otros países como estamos adelantados acá, un instrumento de trabajo, unas líneas pastorales ante el acompañamiento pastoral de los fieles que han hecho cambio civil de género. Señor, sí señor. Entonces, acá el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Arancedo, y su equipo han elaborado estas maravillosas líneas pastorales. Dicen así, ya las vamos a leer. Dice, desde hace un tiempo en la Argentina rige la ley 26.618 de matrimonio igualitario y la ley 26.743, identidad de género. Nuevamente lamentamos este tipo de legislación a la que consideramos impropia de seguir el derecho natural e imposible de equiparar a la legislación de la Iglesia. Supuestamente con eso salvan los principios, ¿no? Pero dice, recordemos que los fieles conviven en esta confusión, tanto como familia, agentes de pastoral, pero también como ciudadanos que ocupan tareas administrativas, legislativas, judiciales en el ámbito civil. Se ven confundidos entre lo que dicta su conciencia y sus obligaciones civiles. Un espacio que muchas veces solo es tratado desde la confesión católica con la presión social de que todo se debe adecuar a lo que el Estado legisle. Entonces dicen, es nuestra intención acompañar e iluminar esta realidad social y por lo tanto eclesial, nueva y cambiante, con rasgos confusos e intenciones difíciles de explicar. Pero es una realidad que se debe tratar con los instrumentos propios de la Iglesia. Estaríamos frente a una respuesta concreta, coherente y común que evita caer en subjetivismos y reduccionismos. Dicen ellos, ¿no? Por otra parte, debemos reconocer que no podemos aceptar e incorporar la mencionada legislación civil al derecho propio de la Iglesia. Aunque en otros temas es justo y necesario canonizar la ley civil, como ocurre por ejemplo con los hijos adoptivos, canon 877, y legislación complementaria de la Conferencia Episcopal Argentina, aquí no es posible porque va contra el derecho natural y del canónico. Va en contra del derecho natural y canónico, canon 22. Por tal motivo, queremos aportar algunas consideraciones para que los pastores y fieles puedan orientarse hacia un correcto acompañamiento de estas situaciones. Nos apoyamos en la misma búsqueda de la fidelidad a Cristo y su Evangelio. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico dicen, padre. Ideal, es un ideal. Es la utopía que se abre el futuro del Evangelio Gaudium. Me quedó ese párrafo extraordinario, sí. Entonces, por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles del crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Evangelii Gaudium, número 44. Así como también recordar que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Evangelii Gaudium 114. Nos referimos, concretamente acá va, aquí toda esta sanata, ¿de dónde viene? Es parar, acá. Nos referimos a la solicitud de los sacramentos de la iniciación cristiana que no serán negados por los ministros sagrados. Así, el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía y confirmación que sean solicitados por fieles de modo oportuno, con la debida preparación y que no les esté prohibido por el derecho, recibirán estos sacramentos más allá de su condición civil. No podemos tratar de la misma manera el sacramento del matrimonio, unión de varón y mujer, el orden sagrado, reservado solo a varones, la unción de los enfermos, que las circunstancias de su solicitud incluyen grave enfermedad y vejez. Es importante que todas las situaciones pastorales en las que se incluyan las uniones de personas del mismo sexo, así como las que hayan hecho cambio de identidad de género, que dichos fieles soliciten y obtengan la licencia escrita del ordinario del lugar. Estamos hablando de recepción de sacramentos, ¿no? Situaciones pastorales que incluyan las uniones de personas del mismo sexo y cambio de género. Si piden, hacen la petición al ordinario del lugar, licencia escrita, ¿pueden recibir los sacramentos? Pues sí, señor. Este procedimiento, sigue diciendo el texto, se realizará por medio del respectivo párroco, a quien, entre sus tareas de cura pastoral, corresponde atender y cuidar los pedidos de sacramentos y su respectiva inscripción en los libros parroquiales, en este caso del libro de bautismos y de confirmaciones. Por lo tanto, todo pedido que contemple estas situaciones de, repetimos, uniones de personas del mismo sexo y los que hayan hecho cambio de identidad de género, todo pedido que contemple estas situaciones, antes de dar una respuesta, se consultará al ordinario del lugar. Como toda solicitud de los fieles, deberá estar enmarcada en un clima pastoral acogedor y fraterno, que incluya los elementos evangelizadores y catequísticos propios de una comunidad cristiana. Aplicamos de esta manera el canon 843, sea para acceder a la solicitud o bien para diferir la celebración del sacramento. El párroco, por escrito dirigido al ordinario del lugar, describirá la situación que rodea el pedido, presentando toda la documentación recogida y comentando brevemente su opinión de ver favorable el pedido. O sea, le están diciendo al párroco que tiene que ver favorable el pedido, padre. Sí. Que esté contento, y que se esmere ese pedido. Exactamente. Dice, cuando sea posible, la concesión de la licencia se utilizará el sistema de notas marginales en el respectivo libro parroquial. Pero en ningún caso se anotará como madre o padre quien es imposible que lo sea, así como escribir varón o mujer a quien no lo es. Por supuesto, evitando todo lenguaje agraviante. Esto es fabuloso. Es maravilloso lo que dicen. Qué cariñosos que son estos obispos, padre. Realmente tienen una misericordia que rebasa todos los límites. Sí, aprendieron a misericordiar. Sí. Entonces ponen ejemplos. Miren qué cosa maravillosa. Dice, debemos contemplar 4 tipos de pedidos y respuestas positivas con nota marginal. O sea, dan el modelo de qué es lo que va a tener que escribir el cura párroco. Hay que hacerlo. Exactamente. Entonces dice, primero, para toda solicitud de sacramentos de iniciación cristiana en menores a su cargo, realizado por fieles del mismo sexo y amparados en la ley 26.618, respuesta que tiene que dar el párroco, dice, quienes solicitaron el bautismo viven una unión homosexual reconocida civilmente. O sea, no es cualquier unión homosexual, no, esta está reconocida civilmente. Esto es lo que tiene que decirle el párroco. Bautismo autorizado por el ordinario del lugar, fecha y firma.
Segundo modelo. El mismo pedido, pero aquí los fieles además se han amparado en la ley 26.743 y declaran civilmente ser padres o madres de un pobre crío. Respuesta, lo que tiene que escribir el párroco. Dice, quien es o hace de padre y o madre ha hecho cambio civil de identidad de género. Bautismo autorizado por el ordinario del lugar, fecha firma. Falta, la verdad que no sé más que decir. Mire, extraordinario, ¿eh? Tiene que poner eso, quien hace de padre o madre ha hecho cambio civil de identidad de género, y lo tiene que anotar en el bautismo, en el libro parroquial, digo. Tercero, para todos los fieles que hayan hecho cambio civil de identidad de género, amparados en la ley 26.743, y solicitan sacramentos de iniciación cristiana para sí mismos. Aquí deberá aportar los datos anteriores al cambio civil de su documento. Y tiene que decir, en respectivo libro de bautismo marginalmente, dirá, civilmente ha cambiado su género, nombre actual, fulano de tal o fulana de tal, autorizado por el ordinario del lugar, fecha firma. En el libro de confirmaciones dirá, nombre según el bautismo, entre paréntesis, nombre civil actual, autorizado por el ordinario del lugar, fecha y firma. Qué divertido esto, padre, porque imagínese que viene viene Luisito, que en realidad era Marisa, ¿no? Y viene entonces Luisito y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero recibir la confirmación. Y resulta que Luisito se casó civilmente con Susanita, pero resulta que Luisito era Marisa. Hizo cambio de género y ahora viene a recibir la confirmación y resulta que lo van a tener que confirmar. Lo van a recibir, sí. Lo van a recibir y le va a poner en la nota marginal nada más, y hizo cambio de género. No, pero qué sugestivo que sea que las indicaciones continuamente se haga referencia a lo marginal. Y claro, ¿no? En la nota marginal que tiene que poner lo que implica ¿qué implica algo marginal? Y acá están planteando que si bien aceptan, pero las especificaciones es en la parte marginales. Pero le están diciendo al cura qué es lo que tiene que poner. Claro. Directamente, no se puede negar, ¿no? No, prácticamente lo están obligando. Lo están obligando. O sea, están aprobándolo. Claro. Y después dice, número 4. Para todos los fieles que soliciten una corrección de libros parroquiales, adjuntando documentación civil en donde cambia el nombre y sexo con el que fue inscripto. En este caso, el párroco le explicará al interesado que si está dispuesto, en su representación y con la documentación adjunta, solicitará al ordinario del lugar que en la respectiva partida se anote marginalmente así: el bautizado civilmente ha cambiado su género, colocando además el nombre actual para luego expedirle un nuevo certificado, ahora con la reciente nota marginal. Es fabuloso. Así que vean ustedes. Una pregunta con ironía. ¿No estaba bautizado como Luisito? Sí, pero el cambio. O sea que si ahora es Marisa. Sí, tiene ¿Está bautizada? Y lo pregunto irónicamente, obviamente. No, pero no va a pedir el bautismo, va a pedir la confirmación. Forma parte de la confusión, ¿no es cierto? Que están proponiendo. Es una cosa espantosa esto. Pero le están diciendo que tiene que manejarse así. Y como que tiene que pedir al obispo del lugar, que por supuesto le va a decir que sí, querido, hágalo. Es que no le queda otra. Le voy a pedir, si usted no me eleva la nota, yo lo despido. Sí, pero o sea, uno hace como recordatorio, ¿no? San Cipriano, cuando hablaba del adorno de las mujeres, sí. Hablaba de cómo nuestro Señor no iba a reconocer en aquellas mujeres que transformaban de tal manera su fisonomía con la extravagancia de adornos por vanidad, sí. Cómo no iba a reconocer la obra salida de sus manos. Mire usted. Claro. Y yo me imagino, o sea, además de esto, o sea, de hablar de Marisa, Luisito y todo lo que queramos, o sea, muchas veces corresponde a esto
todo el cambio de la imagen de la persona. Sí. O sea, yo pregunto, estos sacerdotes, cuando viene alguien supuestamente transformado visiblemente, en lo posible, sí, visiblemente en una mujer, sí, cuando siendo varón, sí, o sea, ¿cómo van a servir al engaño de todos aquellos que lo ven? O sea, es una abominación por donde usted lo vea. Pero fíjese, padre, que había comenzado el documento diciendo que nos apoyamos en la misma búsqueda de la fidelidad a Cristo y su Evangelio. Después le dice que tiene que recibir a quienes han hecho el cambio de género y que si piden sacramento lo tiene que salvar con una nota marginal. Es una burla esto, pero la verdad que no tengo palabras, mire. No, cuando yo leía burla, este documento... Tal cual. Ahora, lo más gracioso, padre, es que han elevado esto a la doctrina de la fe. Sí, leí el documento y... La han consultado al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tiene fecha esto 13 de diciembre del 2013. 13 de diciembre del 2013. Desde el año pasado que están haciendo esto. Pasado, sí. Sí. Le elevan a Müller, le dice: Excelencia, por la presente deseamos consultar a la congregación sobre un tema legislativo civil que repercute en nuestra tarea pastoral como Iglesia Argentina. Y entonces le explican lo de las leyes 26.618 y la otra, que entonces dice: reconocemos que es imposible canonizar este tipo de legislaciones civiles. Recordábamos que los sacramentos se deben celebrar conforme al derecho de tal y tal cosa, pero dice: hemos pensado emitir unas recomendaciones pastorales destinadas a todos los obispos para que luego se instruya a pastores y fieles en las respuestas pastorales ante la solicitud de sacramentos en personas que han hecho cambio civil de género, las que han contraído matrimonio civil con personas del mismo sexo, y también para aquellos que soliciten sacramentos para sí o para los menores a su cargo, homosexuales que hayan adoptado niños. Que incluso quieran corregir datos en los respectivos libros parroquiales. Dice: adjuntamos el escrito para los obispos y leyes civiles en cuestión, esperando su respuesta, junto a las observaciones que considere necesarias. Aprovecho para saludarlo cordialmente y desearle una feliz Navidad en el Señor. Firma Monseñor José María Arancedo, obispo de Santa Fe de la Veracruz, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Esto lo elevó en diciembre del año pasado. Y le han respondido en nombre, no Müller directamente, sino en nombre de Müller, el secretario, que es Ladaria de apellido. Y le respondieron favorablemente. Tanto es así que ahora la Arquidiócesis de Santa Fe elaboró llamó a un encuentro de sacerdotes con fecha del 2 de octubre de este año, 2 de octubre, antes de que terminara el sínodo, padre. Antes de que empezara incluso, ¿no es cierto? Porque ya ni me acuerdo cuándo empezó. El 5. El 5, claro, justo antes. Ahí pisándole los talones. El 2 de octubre. Esto está en la página de la Arquidiócesis de Santa Fe. Hoy mismo todavía estaba, la chequeé antes de empezar el programa. Dice, figuraba un encuentro de sacerdotes, encuentro de presbíteros de 11 a 20 años de ordenación, en la Casa de Retiro Santa Catalina de Esperanza. La jornada dará comienzo a las 9 con el rezo del oficio de lecturas y laudes. Por la tarde, entre las 15:30 a las 18:30 horas, tendremos la visita del presbítero doctor Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo de la UCA, quien nos presentará las líneas pastorales para el acompañamiento de los fieles que han hecho cambio civil de género. El documento que acabamos de leerles a todos ustedes, que acabamos de leer, padre, resulta que fue elevado en diciembre del año pasado, recibió el beneplácito de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ya lo pusieron ahora, el 2 de octubre, como parte de una formación permanente de sacerdotes. ¿Qué le parece, padre? La verdad es que me deja boquiabierto, ¿no? En parte porque
uno después de todos estos debates y después de todos los que se morían con lo que estaban escuchando, darse cuenta que ya está en práctica. Ya está en práctica. Ya está en práctica y que aparte que, bueno, o sea, creo que esto no hay palabras, o sea, es una apostasía y aparte una invitación completa al pecado, o sea, a mantenerse en ese estado de pecado. Exactamente. Es dar toda la herramienta para protegerlos. Sí, aparte muy ladinamente como presionan sobre los párrocos. Quiero pensar que hay todavía quienes están ocupando esos puestos de buena fe, que creen que son sacerdotes válidos, y cómo los presionan para que reciban a esta gente, les den los sacramentos y todo lo arreglan con una nota marginal. Sí, no sé. Esa es una cosa muy tremenda. En alguna diócesis, o sea, yo no sé si existe tampoco presión, ¿no? O sea, ya en muchos casos, digo por desgracia, ¿no? Yo veo un acompañamiento terrible, una condescendencia a todo lo que viene, basta con que venga de arriba, y digo una condescendencia porque algunos que posiblemente se expresan en privado en contra, públicamente siempre están a favor. Sí. Que para mí terminan siendo de los peores, ¿no? Porque a fin de cuentas es como que aquellos fieles, que creo que usted es una de las que ha recibido un trato de esa manera, cuando algún fiel se escandaliza de lo que escucha y cuando está reaccionando en privado, son tradicionales, ¿no? Sí, en privado, mire, no, nosotros pensamos de esta manera, pero después en público son condescendientes con todo. Sí, porque no han combatido absolutamente nada. No escuchamos lo políticamente reacción, correcto. No escuchamos reacción. Nada. O sea, públicamente de este documento, ¿quién salió a darlo a publicidad? Esto es terrible porque desde el año pasado desde diciembre del año pasado, que fue presentado. Y fíjese usted, el 2 de octubre se hizo el encuentro para sacerdotes en Santa Fe. Bueno, igualmente no... Qué ironía, perdón, Pablo, el Día de los Santos Ángeles. Sí. Qué ironía tremenda, ¿no? Pero decían que igualmente uno ya no se sorprende, ¿no?, de lo que está pasando también en este país. Lo recordábamos hoy cuando estábamos haciendo algunos comentarios acerca de los textos que se estaban por leer, como acá se hablaba ya del conocimiento profundo que tenían del pensamiento de Bergoglio, ¿no? Sí. Uno de los rabinos que lo ha acompañado en algún canal televisivo con algunos programas, el rabino Bergman, que es muy conocido en Buenos Aires, él mismo expresaba en algún momento, es diputado de la capital, diputado también en la capital, él expresaba en alguna entrevista que le hacían, que él decía que había trabajado tanto tiempo con Jorge y lo conocían tanto que desde Buenos Aires podían ir marcando su agenda. Marcando su agenda. O sea, a mí me llamó la atención mucho esa expresión. Sí. Podemos ir marcando su agenda. Exacto. O sea, ni siquiera, como quien dice, podemos llegar a adivinarla o entender hacia dónde quiere ir. No, marcándola. Claro, exactamente. Definiéndola de alguna manera. Que saben. Y estamos hablando de un rabino, no estamos hablando de un obispo. Sí. Ni del secretario personal. No, estamos hablando, para comenzar, de alguien que no es católico. Pero estamos hablando de un rabino. Entonces, ellos le marcan, es coherente, padre. Ellos le marcan la agenda, obviamente. Obviamente, sí, y que lo vemos a cada momento, ¿no? Exacto. Y hablando de esta marcada de agenda, ya nos hemos pasado mucho. El tiempo ha sido superior al espacio, padre. Se ha cumplido acá esto. Bueno, habitualmente se ha cumplido ampliamente. Por eso vamos a invitar a todos los oyentes para, mediante en el próximo programa, vamos a mostrarles cómo esta agenda que está siendo marcada realmente, como dice el rabino Bergman, ya era conocida ampliamente acá en Buenos Aires mismo. Les vamos a presentar la agenda gay de Bergoglio en el próximo programa. Y en el próximo programa, Dios mediante, para todas esta relación
que intenta volver supuestamente a los orígenes, a la iglesia primitiva, pues yo voy a cumplir con mi promesa, que hoy no pude porque el tiempo superó al espacio realmente, pero voy a traer a los santos padres para que rebatan varios puntos de la Relatio Synodi, sobre todo ya hablando del tema de la familia, de esto y lo otro. Bueno, van a venir, se van a hacer presentes los padres prenicenos, los padres posnicenos, y especialmente voy a traer acá a San Jerónimo y a San Agustín, que nos van a como preparar. Ya lo habíamos prometido. Exactamente, pero esta vez sí van a estar presentes. Así que, padre, esperamos contar con usted nuevamente el sábado que viene. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, nos despedimos para la próxima semana. Hasta el próximo sábado, los esperamos a todos ustedes. Hasta el próximo sábado, Ana María, y hasta el próximo sábado a todos los oyentes, y los dejamos con una maravilla de este Dixit Dominus, con el Gloria final, que realmente es lo que nos tiene que dar el gustito para todos los días, digamos. Nosotros sabemos que el Señor triunfa, falta muy poco, tenemos que tomar coraje, prendernos bien de la mano de la Virgen y combatir como podamos, hasta que venga el Señor, que está cerca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.